Ahora mismo estamos en directo. Pues muchísimas gracias. Vamos a esperar a que la gente se conecte un poco a la transmisión de Facebook Live. Agradezco de sobremanera a las personas que puedan estarnos acompañando el día de hoy. Recuerden que pueden dejar sus preguntas directamente en los comentarios y nosotros le daremos lectura, le daremos parte para que nuestro ponente del día de hoy pueda a bien responderles a todas sus interrogantes o incluso a sus comentarios que a bien nos hagan llegar. En este sentido, también agradecer a Estudiantes por la Libertad México, quien hace posible este tipo de eventos y sobre todo, gracias a ustedes los que nos han seguido ya en estas transmisiones en los últimos días. Vamos a esperar unos 2 minutos más para dar comienzo a este evento. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, como bien ya el tema mismo lo saben, el reordenamiento, la reconfiguración geopolítica tras el COVID-19, tras esta pandemia que estamos viviendo. Para ello, el día de hoy nos acompaña el profesor Will Gilbie Vega de Seoane. Él es profesor y coordinador de la carrera de Asuntos Globales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Actualmente está doctorándose en pensamiento político. Además, posee una licenciatura en psicología y una maestría en estudios internacionales por la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces, la verdad es que tenemos un excelso ponente el día de hoy que nos va a compartir no solo su experiencia, sino sobre todo qué podemos esperar de esta pandemia post el campo semántico de la misma. Sin duda alguna, la pregunta del día de hoy es ¿qué va a pasar de la pandemia? Por lo que es verdad, lo que podemos hoy entender es la capacidad, necesitamos reconocer la capacidad para poder comprender si la que hemos venido viviendo es en un contexto heideggeriano, en el más honesto de los sentidos, una vida verdaderamente auténtica. Hoy nos hemos preguntado ya por qué algunos no pueden darse el lujo de quedarse en casa. Comenzamos, de hecho, a comprender el problema del trabajo informal, el llamado outsourcing, y en general la cuestión económica es la que sin duda alguna más nos preocupa. Por ello, el hoy, siempre lo he dicho, debe ser de profunda reflexión y el mañana, pero no el mañana futuro, el mañana inmediato, el mañana del ahora, debe de ser de acción. Esta pandemia, es cierto, debe sacar lo mejor de nosotros. Tenemos que comenzar a preguntarnos del porqué de las cosas, ya que solo así reconoceremos que seguimos tal vez en un mundo tan desigual como el de ayer. La pregunta podría ser planteada como ¿qué viene después de la pandemia? Pues si nos quedamos como hasta ahora en este estado de completa pasividad, seguramente nada, porque tal y como decía ya Tomasi de Lampedusa en su obra El gato pardo, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Hoy la realidad es que todo cambió. La pregunta, ¿dejaremos que todo siga como está? He ahí el reto, tal vez también ahí la redención de nuestra humanidad. No me queda más que agradecerles en demasía que se conecten con nosotros. Les reitero, estamos con el profesor Will de Ogilvie, a quien en adelante simplemente le diré Will, porque bueno, ya nos conocemos y es un Por amigo favor. de pensamiento y de conocimientos. Will, te cedo los micrófonos para que puedas darnos una breve introducción al tema y ya estaremos posteriormente platicando. Muchísimas gracias, te agradezco de sobremanera. Muchísimas gracias, José, de verdad, muchísimas gracias por la invitación al evento de hoy con Students for Liberty. Yo además soy un miembro muy orgulloso de Juan de Mariana, el think tank en España, que es, en mi opinión, el think tank que más está haciendo por las ideas de la libertad en España y tenemos muy buena relación con Students for Liberty desde Juan de Mariana. Por mi parte, bueno, además de daros las gracias por la invitación, que eso es evidente, quería hacer un aviso a navegantes de decir que posiblemente el tema del que vamos a tratar hoy tiene una complejidad muy grande y quizá uno de los defectos, y creo que una llamada a la humildad en este caso es importante, que tenemos los internacionalistas es que al final tenemos que hacer un vuelo a alta altura de cómo está la situación, ¿no? Entonces voy a estar hablando de distintas cosas durante la conferencia de hoy, pero sin entrar en mucho detalle en ninguna de ellas, ¿no? Con lo cual creo que después tenemos un turno de preguntas y respuestas y estaré encantado de que después del diálogo que tengamos, el ameno diálogo que espero que tengamos José tú y yo, que, pues que la gente participe y que nos hagan las preguntas que van correspondientes. Bueno, creo que el motivo principal de la conferencia de hoy es parecida a una posible reunión entre marineros
que han sobrevivido a una tormenta, ¿no? Analizando los destrozos de la nave que ha provocado el temporal y una vez calmado el sentido de supervivencia, que a veces sirve como punto de unión entre todos, empiezan a preguntarse hacia dónde van a ir ahora, ¿no? Estos marineros. Claro, por un lado, en algunos países comienza a notarse el alivio de haber sobrevivido la tormenta, pero hay que recordar que las olas más grandes todavía puede que lleguen y que no estamos en puerto seguro. Sin duda, llevamos un experimento social en vivo de las reaperturas de muchos países sin que ninguno tenga una fórmula mágica y sin tener a la historia como dadora de lecciones y saber cuáles son las mejores políticas para hacerlo, ¿no? La pregunta que se tienen que hacer los marineros de qué rumbo van a tomar tiene una contestación que depende, en mi opinión, de dos factores fundamentales. El primero, de dónde quieren ir, que eso es evidente, ¿no? A dónde queremos ir, pero también, y esto para el ser humano suele ser más duro, y tú de esto, José, que te gusta la filosofía, estarás de acuerdo, espero, una profunda reflexión de hacia dónde pueden ir. Una cosa es lo que queremos y otra muy distinta es lo que podemos. Esa sensación de querer experimentar nuestra libertad siempre ha estado tremendamente limitada por las condiciones en las que nos encontramos, por la familia que nos toca, por el grupo social, por el Estado, por el momento histórico, demás cosas, ¿no? Con lo que para intentar contestar a una pregunta tan compleja que es de la que vamos a estar hablando hoy, de cómo va a ser el orden mundial en un mundo post-coronavirus, habría que saber el rumbo que teníamos antes de que llegase esta ola, ¿no? Antes de que el coronavirus llegase para siempre. Parece que para quedarse de momento, esperemos que no, pero la gran pregunta, o para poder responder a dónde vamos, es muy importante, yo creo, poder explicar de dónde veníamos o cuáles son las principales tendencias. Muchísimas gracias, Will. Sinceramente creo que has hecho una introducción muy nutrida y tienes toda la razón en el sentido en que el tema es muy complejo. Recuerdo, por ejemplo, cuando platicábamos sobre la corrupción, el tema de la corrupción es tan complejo que incluso las poco más de 2 horas que estuvimos platicando con el maestro del Moral no nos alcanzaron. Es un tema, digamos, que tiene muchas aristas o filosóficamente podríamos plantear que tiene mucha caleidoscopía. Podemos abordarlo desde un plano antropológico, incluso también, como ya lo han hecho algunos científicos, por ejemplo, podríamos decir científicos naturales, lo podríamos abordar más desde el campo de la ciencia dura, por ejemplo, ¿no? El tema de las vacunas, el tema de cómo se va a desarrollar o no el proceso, inclusive, vamos así decirlo, de la misma acción, de la praxis de las grandes internacionales, por ejemplo. Ahora, en este sentido, bueno, y para ir entrando en materia un poco, tal vez delimitando, quizás para saber cómo se reconfigurará el mundo tras este COVID-19, es conveniente saber de dónde venimos, como bien ya planteas, en este sentido teleológico, no solamente de dónde hemos venido, sino también hacia dónde nos vamos a dirigir, y cuáles eran las tendencias, pero empezando por el principio, por así decirlo. La pregunta que te puedo enunciar para poder seguir con esta plática es, ¿a qué nos referimos, Will, cuando hablamos de orden internacional? Si bien el término orden podemos, digamos, sintetizarlo, resumirlo en tal vez teorías de sistemas, podríamos definir este orden con respecto a lo que conocemos como el caos. Muchas veces las definiciones de los términos se hacen con respecto a su némesis, por ejemplo, ¿no? Ya decíamos nosotros en otras ocasiones que el universo al final está en expansión y en tanto que está en expansión posee entropía, posee caos. Todo lo que no es caos es orden. El orden lo podríamos entender así, pero ¿cómo se entiende para aquellos que no hemos estudiado realmente las relaciones de poder a nivel internacional? ¿Cómo podemos entender el orden internacional, Will? ¿Qué pensarías al respecto? Muchísimas gracias, José. Y tu comentario, desde luego que he estado un curso de verano hablando de Platón y la idea de usar el contrario para definirlo es tremendamente útil, como dices. Bueno, lo cierto es que si somos muy estrictos, ¿no? Y que si queremos entenderlo de una manera muy estricta, nunca ha existido un orden internacional, quizá en el sentido en el que la gente se puede pensar que existe, ¿no? Lo que hasta hoy hemos llamado orden internacional son los restos, ¿no? Unas especies de ruinas, podríamos decir en algunos casos, de las reglas del juego impuestas en la paz de Westfalia hace casi ya 4 siglos en Europa. Los alumnos de Relaciones Internacionales, por ejemplo, suelen aprender que dicha paz es el inicio de conceptos tan importantes como la soberanía nacional. Lo interesante es que desde un punto de vista de equilibrios de poder, nos encontramos con una Europa con distintos estados
además de distintos tipos de régimen, y sin que ninguno tenga la fortaleza de prevalecer sobre los demás. Esta para mí es una de las partes más clave, ¿no? El Imperio Romano, Carlomagno, los Habsburgo y muchos han tenido el deseo de dominar Europa, pero Europa se resistió y entre las pujas de poder se dice que nace esta flor tan delicada que llamamos libertad, ¿no? Europa podría haber sido como China, me encantan estas preguntas a mí, ¿no? De qué habría sido, o la historia alternativa, ¿no? De qué podía haber sido si no hubiesen pasado determinadas cosas. Pero bueno, es tan útil, o sea, es como de mucha curiosidad hacerlo, pero nunca sales con respuestas, evidentemente. Es más como una curiosa reflexión filosófica, más que por el resultado empírico, ¿no? Que te da esta pregunta. Pero bueno, Europa podía haber sido como China, un país unificado, pero bueno, sea por las dificultades geográficas que presentaba el proyecto, por lo que fuera, la cuestión es que el tablero europeo en el que es un tablero europeo en el que ninguno de los estados puede imponerse de una manera absoluta sobre los demás y crear un gran estado europeo, ¿no? Claro, entonces una de las consecuencias de la paz de Westfalia era encontrar normas que pudieran ser neutrales de regulación para tratar de mitigar el conflicto. Tras una guerra larga y sangrienta entre católicos y protestantes, no tuvieron más remedio que convivir, no porque fueran unos santos ni unos mejores que otros, sino porque ninguno tenía el poder de imponerse sobre los demás de una manera definitiva, ¿no? Entonces es una cuestión que siempre me ha generado a nivel particular enorme interés, ¿no? El hecho de que siempre que una nación se alza sobre las demás, intenta reconfigurar el orden, no solo de la manera que le es más beneficiosa, sino a su imagen y semejanza. Creo que ningún país, de hecho, si me permitís que le pegue una patada a las agujas del reloj y hablemos ya del presente, ningún país se encontró en la historia como Estados Unidos en el siglo XX, ¿no? Sin ningún vecino que le pudiera amenazar y con la habilidad de poder crear un orden internacional libre y democrático, ¿no? Libre entre comillas porque al final Estados Unidos durante la Guerra Fría, como sabéis, en todo este continente ha apoyado a dictadores que estuvieran en contra del comunismo, ¿no? O sea, la idea principal no era simplemente hacer democracias, sino gobiernos que le favoreciesen. Completamente de acuerdo contigo. Siempre que hablamos entonces de un orden internacional, primero podríamos definir previamente el significado de poder. Ya el significado de poder lo podemos retomar desde muy distintas aristas. De hecho, el mismo significado es polisémico. Se puede comprender desde muchas perspectivas, muchos pensadores o intelectuales. Uno de los principales, creo yo, del siglo XX, sobre todo Michel Foucault, pero no solamente el único. Ahora, para poder dar parte a la siguiente cuestión, vamos a definir un poco el poder en tanto que es un proceso fundamental de la sociedad. Eso lo vamos a entender así. El poder, por tanto, va a ser la capacidad de relación que va a permitir que un actor social, en este sentido, un agente de cambio mediante su praxis, un poco en tema beberiano, puede influir de forma desigual en las decisiones de otros actores sociales, de tal forma que se propicie la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene dicho poder. En este sentido, vamos a poder entender que el poder, digamos, en la concepción más sincera, más básica, es este que se ejerce mediante la coacción. Esto ya lo había dicho, por ejemplo, Weber, y reitero, con el poder legítimo de la violencia, y o mediante la construcción de un significado último. Esto ya lo venía planteando no solamente Wittgenstein, también Lacan, y el significado partiendo de los discursos con los propios actores que guíen sus interacciones. Ahora, en este sentido, y mediante una interpretación básica de las instituciones políticas que ya bien has un poco tocado, es que son estas expresiones de las costumbres. Al final las costumbres también crean este significado último de poder, es decir, el individuo, el agente de praxis, como ya previamente lo he definido, y el grupo social, el que crea el Estado. Ya lo habíamos planteado incluso en filosofía política, la conformación de un Estado previo a, digámoslo así, el Estado civil, que serían los axiomas más básicos, el Estado naturaleza, pero vamos a dejar ese tema para otra ocasión. En este sentido es muy curioso que esta tendencia no pase solo en el gobierno de uno, sino que se trate de exportarlo en política exterior, justo con la dominación o tal vez esta coacción. Entonces, y volvamos a la idea de los órdenes para no salirnos tanto de contexto. ¿En qué se basarían los órdenes internacionales, Will? ¿En qué podríamos sustentar, digamos, no en un axioma, pero sí en un argumento sólido sobre el poder e incluso ya en este orden internacional? ¿Cómo se empiezan a configurar los órdenes internacionales, Will?
Muchas gracias. Yo creo que a eso hay dos contestaciones, ¿no? Una rápida de Twitter y otra un poco más lenta de libro, ¿no? O disertación. La rápida yo creo que es que el orden se basa en la reconciliación y negociación entre los distintos intereses de gobiernos de las principales potencias. Esa es la rápida. Aunque quizá más que el origen de lo que más nos interesa son sus pilares, en qué se fundamenta, ¿no? Y hay muchos elementos y diferencias en los órdenes internacionales a lo largo de la historia, ¿no? Ha habido varios. Pero parece que hay por lo menos dos factores que, a mi entender, por ejemplo, Kissinger trata esto mucho durante casi todas sus obras, dos factores que son fundamentales, ¿no? Y uno es la legitimidad por un lado y el poder por el otro. Cuando hablo de legitimidad, en primer lugar, como el primer gran pilar del orden internacional, ¿a qué me refiero? ¿No? Pues me refiero a la aceptación de las reglas que definen los límites de lo posible en política exterior. Ojo, porque no tiene nada que ver con justicia, sino simplemente que los actores internacionales acepten las reglas del juego. No es más, es como si tú y yo nos ponemos a jugar al póker y los dos aceptamos las reglas del juego del póker. Entonces podríamos decir de alguna manera que hay un orden internacional, ¿no? La condición mínima para que haya esta parte de legitimidad, ¿no? Se puede construir mucho más encima de ella, pero la condición mínima sería que ningún país trate de socavar el orden, llevando a cabo una política exterior revolucionaria como Alemania tras la paz de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, que pierde, como todos sabemos, y se le imponen unas condiciones de paz tan duras que, en opinión de muchos autores, está ahí la semilla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la cuestión para el asunto de la legitimidad es que Alemania no acepta las reglas del juego y es un desafío a la legitimidad del sistema. Bismarck, por ejemplo, también se podría decir que había hecho lo mismo en la década del 1870, cuando él intenta socavar el orden internacional impuesto tras las guerras napoleónicas en el famoso Congreso de Viena, sabiendo que este orden internacional dejaba un Estado alemán dividido en distintos principados y príncipes y demás, tremendamente debilitado. Entonces, la idea es socavar este orden internacional para imponer uno más favorable, ¿no? El segundo pilar es equilibrios de poder, ¿no? Entre los estados. Es importante porque refuerza la moderación cuando las normas se incumplen, ¿no? Que hace que ninguno de los actores pueda subyugar a todos los demás. Esto también pasa en política nacional, ¿no? Si una fuerza política interna realmente puede imponer su visión sobre toda la sociedad, se acaba la política. Esto es el totalitarismo, ¿no? Se acaba la cuestión política cuando no hay libertad y simplemente es una imposición, una relación de poder de unos sobre los demás, de una manera puramente vertical, ¿no? Entonces, estos dos factores, ¿no? Estos dos fundamentos del orden internacional no son factores para los idealistas, ya que estos factores no hacen que el conflicto sea imposible. La guerra siempre es una posibilidad. ¿Qué es lo que nos gustaría a todos? Evidentemente, la paz perpetua de Kant y demás, pero sí consiguen estos dos factores, por lo menos, José, y esto me gustaría que quedase claro, limitar la catástrofe, ¿no? ¿Por qué? Porque, por recordarlo simplemente, el sistema internacional, ¿no? La sociedad de naciones, como lo queramos llamar, cómo funcionamos en política internacional, hay una anarquía, ¿no? Naciones Unidas no es un gobierno mundial con un Estado de Derecho que aplica a todos los ciudadanos, como sí pasa domésticamente en las democracias liberales. Muy bien has hablado, José, sobre la importancia que lleva el monopolio el monopolio de la legitimidad en el uso de la violencia, que eso es una cosa importantísima, pero como esto no existe en política internacional, lo que conlleva es que las disputas entre los estados no pueden acudir a un árbitro que posea ese monopolio legítimo de la fuerza. Lo que conlleva que los estados prioricen su supervivencia por encima de todo lo demás. Es un mundo jovesiano y lo sigue siendo, ¿no? Pero hablemos un poco más del segundo pilar, ¿no? El poder, que es una cosa que nos interesa a ambos, yo creo. Los teóricos de las relaciones internacionales suelen medir la distribución del poder siguiendo tres variables que a mí me parecen fundamentales. La primera es la economía, la segunda es la capacidad militar y la tercera son los alineamientos internacionales. Es decir, qué socios o amigos tienes en el vecindario, ¿no? Ello hace que cuanto más poderoso sea un Estado, más impacto tiene en el tablero internacional. Y creo que esto se puede entender de una manera muy sencilla, ¿no? Por eso oímos constantemente hablar de China,
o de Estados Unidos o Alemania en Europa y poco de Fiji en política exterior o de Azerbaiyán en nuestros titulares, ¿no? Entonces, volviendo a este primer pilar, que era la economía dentro del poder, la variable económica depende de la demográfica, por un punto, de la población que se tenga y de sus instituciones. Una gran población no asegura una gran riqueza, pero no puedes tener una gran riqueza como Estado si no posees una gran población. El factor tecnológico también se desprende de lo anterior, yo creo, y aunque esto es un tema ampliamente debatido y no hay consenso, a mi modo de ver, la tecnología y la innovación requieren de libertad y eso da cierta ventaja a las democracias liberales. La segunda variable más importante, como te venía diciendo, es la capacidad militar. Esta depende de la anterior. ¿Cuánto? Esta es la gran pregunta. ¿Puede permitirse gastar un Estado en defensa? Y parece que los Estados libres también tenemos una ventaja y que esto se suele olvidar, ¿no? Cuando se habla sobre si las autocracias tienen más ventajas en política exterior, sí, porque no tienen que pensar a corto plazo de una manera electoralista, pueden pensar a largo plazo, ¿no? La idea del filósofo rey que no tiene que atender a ningún tipo de votación, pero se suele olvidar en este debate que las democracias y los estados en los que hay libertad tienen una ventaja en este campo frente a las autocracias. ¿Cuál es esta ventaja? Pues que las dictaduras suelen temer más a sus ciudadanos que a los extranjeros, mientras que las democracias liberales pueden gastar más en defensa y preocuparse más de sus adversarios internacionales que de sus propios ciudadanos. Tienen menos miedo a sus ciudadanos. Recomiendo un libro que ha salido este año de Kroenig, de Matthew Kroenig, de Georgetown, si no me equivoco, que se llama The Return of Great Power Rivalry, Democracy versus Autocracy from the Ancient World to the US and China, en el que se hace estudios de casos sobre qué países tienen una política exterior más efectiva, si el autoritarismo o las democracias liberales. Ya os podéis imaginar por dónde va, pero no os quiero hacer un spoiler. Y es que lo de que China y su gran población es una bendición, lo es a medias, ¿no? Tengo que recordaros que es un país tremendísimamente centralizado. Si no me equivoco, de hecho, es el país más grande del mundo, más centralizado, conlleva esas dos variables a la vez. Y el Washington Post anunciaba en febrero que China tiene a más de 1 millón de uigures encerrados en campos de concentración, obligándoles a que abandonen su religión musulmana, sus tradiciones, sus valores, etc. Parece que este genocidio cultural no ofende demasiado y parece que no genera tanto ruido en redes sociales en Occidente. Uno se pregunta por qué, ¿no? Estoy bastante cabreado con eso, pero bueno. Es una gran muestra, creo que, del miedo que tiene el gobierno chino a su propio pueblo e intenta homogeneizarlo porque los estados quieren tener una población muy homogénea porque eso facilita el gobierno, ¿no? Si no tienes a distintas religiones que están compitiendo y con posible conflicto entre ellas, pues eso lo favorece. Por último, un Estado puede decidir no gastar en defensa, efectivamente, y por tanto puede ser rico pero no ser un gran poder. La Suiza contemporánea, no la anterior, pero la contemporánea es un gran ejemplo de esto. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿No? Pues claro, ahí hay una cosa peligrosa porque los estados saben que, por ejemplo, en cualquier momento, en el momento que tienes una gran economía, puedes traducir eso tecnológicamente en una capacidad ofensiva militar importante. Completamente de acuerdo. Ahora que planteabas el tema que, por ejemplo, el poder se reconfigura en un orden internacional, como ya bien lo denominas, y ya no estamos en aquellas épocas, por ejemplo, retomo el Leviatán de Hobbes, en cuanto se creía que el poder recaía justo en un solo soberano, y este soberano era un individuo único, si bien no atomizado porque formaba parte de la sociedad, de la colectividad, sí era un atributo, incluso casi un don, podríamos pensarlo. Yo inicié definiendo el poder en una cuestión muy interesante. Yo definí el poder en un contexto y en un territorio determinado. Ahora, tú retomas esta idea para reconfigurarlo, por eso reiteraba que el poder es polisémico, y nos dices, claro, el poder pasándolo al orden internacional ya no funciona como esta idea de un leviatán, un único ente individualizado que lo posee todo. Si bien la relación de poder está condicionada, no necesariamente está determinada por esta capacidad estructural de dominación, como ya lo habíamos pensado previamente. El poder, Correcto. por tanto, no es un atributo, sino una relación. Ya no estamos
en estas monarquías absolutas, por ejemplo, ¿no? Que bien defendía Hobbes en su momento, o incluso el propio Maquiavelo con el príncipe. Ya es otra cuestión, ya no es un atributo, sino una relación. No obstante, por supuesto, los procesos de estructura del poder ya lo vamos a considerar en un plano de multiescala y multinivel. Esto, pues claro, se entiende no solamente en el comercio internacional, que los teóricos han dicho que el comercio siempre ha existido, incluso desde que previo al Estado, podríamos decirlo, en una idea un poco con John Locke, por ejemplo, de los derechos que existen previo al Estado y el justnaturalismo, bueno, pues también las relaciones de comercio ya existían previo al Estado. Ahora, esta escala multinivel y sobre todo a una escala macro, ya estamos hablando y pensando sobre un término de, incluso un poco también polisémico, que el tema de la globalización, que sobre ello se ha escrito demasiado. Ahora, esto incluye, claro, por supuesto, redes en donde se van a constituir estas relaciones de poder ya transversales a través de toda la estructura, lo que a su vez, por supuesto, va a originar amplias relaciones y acuerdos. Esto es lo importante, como tú lo has planteado muy bien, solo una sociedad libre puede crear acuerdos, porque si tienes un Estado totalitario, sobre todo en este campo militar, por ejemplo, las dictaduras, bueno, los acuerdos los aplasta e incluso los tienen vejaciones. Cuando planteabas el tema del juego de naipes, el juego de cartas, me vino a la mente un cuadro que siempre pongo en las presentaciones que tengo el agrado de a veces dar, el cuadro de Caravaggio, los jugadores de cartas o naipes. Están tres personas en la mesa, uno de ellos muy honesto, podríamos decir que es el individuo honesto o la persona que trabaja por el beneficio, que por lo regular son personas utópicas como un servidor. Yo creo en la utopía, aunque sé que es inalcanzable por su propia definición. Creo que muchos de los que estamos acá luchando en pro de las ideas y sobre todo por la libertad, somos demasiado utópicos. Pero bueno, estamos en esta batalla. Retomo la idea del cuadro de Caravaggio. Está esta persona, enfrente está el contrincante, que puede ser el Estado, pero el Estado, ¿por qué pienso que es el contrincante? Porque el contrincante se ve en el cuadro claramente que tiene una daga. El Estado posee este poder de la violencia. En el momento en que yo vaya perdiendo, el Estado es lo que va. El Estado, la primera función que tiene es la represión ante el propio individuo. Va a sacar la daga. Pero no solo eso. Antes teníamos un concepto en ciencia política, hoy ya está en desuso. Se decía grupos coercitivos. Ya no se prefiere esa terminología, ahora se dicen grupos de tensiones. Estos grupos de tensiones que están fuera del Estado también influyen contra el individuo. Estos grupos de tensiones, por lo regular, están cooptados ya en términos, por ejemplo, de los teóricos de las élites, están cooptados por una oligarquía, primero una aristocracia que se corrompe y termina por desembocar en una oligarquía. Entonces, estos acuerdos complejos que se dan entre los grupos de tensión, el Estado y los individuos, por supuesto también en el libre mercado, es sumamente complejo, como ya bien lo planteas, entre diferentes niveles de práctica e instituciones. Entiendo, por tanto, que se trata, hoy lo que los estados tratan de crear es un entorno que les es favorable y que comparte cierta legitimidad con un sistema doméstico o de costumbres o valores. La pregunta que te podría hacer ahora, Will, es ¿cómo se presentaba el escenario internacional antes del COVID? Porque ahora tenemos un nuevo panorama internacional de orden, como tú lo planteas, pero ¿qué pasaba antes del escenario internacional del COVID? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Will? Excelente pregunta, José. Creo que quizá por tampoco irnos mucho más atrás, ¿no? Comentar que tras la Segunda Guerra Mundial emergen dos bloques, ¿no? Uno liderado por la Unión Soviética, como todos sabemos, y el comunismo, y el otro liderado por Estados Unidos, el capitalismo y la democracia liberal. Ya sabemos quién gana la contienda, claro, tenemos el beneficio de vivir un poquito más adelante. Lo interesante y una de las ideas principales es que estamos viviendo el fin de ese orden. Yo creo que por eso, antes del coronavirus, yo estaba notando mucho en los debates políticos en Occidente en general una especie de necesidad de redefinición de identidad, ¿no? De quiénes somos, hacia dónde estamos yendo, una sensación de estar un poco perdidos, ¿no? Y para mí esto es un síntoma de que el orden que habíamos creado y que había tenido éxito por encima del comunismo está dando síntomas de agotamiento. Desde los felices años 90, ¿no? El mal interpretado y además poco leído libro de Fukuyama, El fin de la historia, que siempre lo veo comentado, pero nadie parece que ha leído bien el libro, me da esa sensación a veces, ¿no? En la que la democracia liberal
no hacía más que avanzar, pero bueno, eso es otro debate que podemos hacer si ese, no me voy a meter aquí a defenderle o a criticarle, porque muchas veces lo que se dice del libro yo no estoy muy a favor de ello, pero bueno, creo que es evidente, a todos los ojos está visto, ¿no?, que hemos hecho enormes avances reduciendo los niveles de pobreza globales más rápido que nunca. La combinación de capitalismo y libertad política ha sido un éxito. Claro que hay problemas, evidentemente, como en todas las instituciones humanas, pero creo que hay pocas personas que siguen pensando que el comunismo va a llevar de alguna manera a la riqueza de todos, aunque a mí a veces me asusta, ¿no?, que su obsesión por la igualdad pueda encadenarnos a todos, como a Prometeo, ¿no?, de una manera que siempre da un poco de miedo. Pero, sinceramente, yo conozco a pocas personas, gracias a Dios, que realmente piensan que el comunismo es la solución al problema en el que vivimos. Pero bueno, desde un punto de vista más amplio, yo me pregunto, ¿no?, ¿qué estudiarán los libros de historia dentro de 300 años de nuestra época? Porque sin duda puede que lo que más les llame la atención a los historiadores es algo que poca importancia le estamos dando hoy, ¿no? Que es que si, bueno, si hay historiadores dentro de 400 años y la Tierra sigue existiendo y nuestra civilización y todo lo demás, quizá lo que les llama más la atención es el tema de que la reducción de la pobreza en un tiempo récord, y, o sea, que esto no se ha dado nunca en la historia de la humanidad, ¿no? En los últimos 20 años, esos finales de los años 90, ¿no?, especialmente del 2000 en adelante, la reducción de la pobreza ha sido una cosa realmente espectacular, o sea, sin que haya que entrar en un hubris, como decían los griegos, ¿no?, e insultar a la mortalidad y a lo efímero que es la condición humana, realmente esto es algo que habría que ir a brindar un día por esto, ¿no? Y quizá puede que sea lo que más les llama la atención. Y lo que intento decir con esto, ¿no?, es que no vamos en mal camino. Entonces, ¿por qué estamos en un síntoma de agotamiento? Esta es una de las grandes cuestiones, yo creo, ¿no? Y en mi opinión, lo que sucede es que el orden liderado por Estados Unidos y las democracias liberales está mostrando, como digo, esta decadencia, parece, síntomas de agotamiento. Ni Rusia ni China se han convertido en actores democráticos como esperaba Occidente, mucho me temo, y no solo eso, sino que cada vez más y con más asertividad critican la legitimidad de las democracias, manipulan nuestras elecciones y tratan de prestigiar sus propios sistemas como diciendo, mirar China, que hay una dictadura, no hay problemas, todo se lleva muy bien, ¿no? Y entonces, inspirados por un artículo que ha sacado Larry Diamond en Foreign Affairs, si no me equivoco, en esta última edición, en el Instagram de nuestra facultad, que estamos haciendo muchas cosas desde la facultad del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, que es EPRI/UFM, para quien nos quiera seguir. Hay algunos datos que asustan, ¿no? Nos inspiramos un poco en este artículo de Larry Diamond y dijimos estas cosas que os voy a contar ahora. En primer lugar, en los últimos 14 años, más países han retrocedido que avanzado en sus libertades civiles y derechos políticos. 2. La tasa de descomposición democrática se ha duplicado en la última década. 3. Es la primera vez desde 1975 que durante 5 años consecutivos más países han hecho la transición hacia la dictadura, el doble de hecho, que hacia la democracia. D. Por primera vez desde la Guerra Fría, menos del 50% de los países podrían calificarse como democracia. Y en último lugar, la calidad democrática se ha ido reduciendo desde 2006 en 25 de las 41 democracias más robustas del planeta. Amigos, la tormenta se veía venir antes del COVID y con lo cual poca sorpresa hay de lo que va a pasar después del COVID, ¿no? Y además, fuerzas sociales que parecían estar dormidas se han ido despertando, ¿no? Los europeos hemos visto con preocupación el ascenso del nacionalismo, de un nacionalismo más que nos recuerda a tiempos pasados, ¿no? Y recordar, ¿no?, que por lo menos es porque ahí también es como el poder, ¿no? El nacionalismo se puede estudiar, yo creo, desde la psicología, desde la sociología, desde la filosofía, desde la política, desde tantas otras partes, ¿no? Se puede estudiar el nacionalismo. Pero simplemente, por decirlo de una manera sencilla a nivel internacional, el nacionalismo es una poderosísima fuerza política que es particularista, ¿no? Uno tiene un sentido de pertenencia con su familia, el grupo, el país, el fútbol es un gran ejemplo de esto, ¿no? En el que medimos a los fallos de los nuestros de menor manera que los de los oponentes, ¿no? Hay penalti siempre y te quejas del árbitro cuando va en contra de tu equipo, ¿no? Pues en política sucede un poco lo mismo. Mientras que el liberalismo es universalista, es decir, si yo creo en mis derechos como ciudadano, suelo desear que fuera aplicable a toda la humanidad, ¿no? Porque yo, que soy español, debería tener unos derechos y los mexicanos otros,
y la gente que vive en el Magreb otros o en Asia otros, ¿verdad? Es como que deseamos que todo el mundo la tuviera. Recuerdo que Rousseau, cuando criticaba a Hobbes, de hecho, y su despiadado estado de la naturaleza, cuando le dice que los primeros humanos, además de miedosos, como tanto decía Hobbes, también eran empáticos, ¿no? Y Rousseau ve también en esto parte del inicio de su sistema político. Sin duda, a quien no se le encoge el corazón cuando vemos a mujeres apedreadas, ¿no? en sitios de Oriente Medio, el tráfico de seres humanos o la esclavitud, pues realmente me recuerda mucho esto a Rousseau, ¿no? A eso me refiero con lo de que el liberalismo es universalista, ¿no? Lo importante es que tanto el liberalismo como el nacionalismo pueden coexistir y sin duda han coexistido muy exitosamente hasta ahora, pero si realmente intentamos oponer las fuerzas y enfrentar una frente a la otra, el liberalismo tiene todas las de perder. Hay un maravilloso autor americano que se llama, que ha escrito un libro que se llama The Great Delusion, Liberal Dreams and International Realities, que se llama, no es Mark Shamer, que trabaja en la Universidad de Chicago y siempre es un tío muy, muy interesante de leer. Lo recomiendo si a alguien le interesa esta idea. Y entonces venimos viendo, por tanto, que el ascenso del nacionalismo que cuestiona las instituciones internacionales porque suelen ser un freno y una limitación de su soberanía, ¿no? Así se ha vendido en los debates electorales muchas veces. Y por último, aunque hablemos de China y Estados Unidos, hay otros grandes poderes que, si os acordáis, cuando previamente hablábamos, ¿no?, de la distribución del poder, hablábamos de tres variables fundamentales, lo he dicho al principio, ¿no?, de la economía, la capacidad militar y los alineamientos internacionales. Es decir, socios o los amigos que tengan. Y quiero detenerme un poquito en esto porque el tercer factor, que ya lo hicimos antes, ¿no?, los socios son muy importantes, quienes sean tus amigos, porque además de los intereses de índole económica que tengan los distintos países, muchas veces la empatía de régimen es algo muy importante en la política internacional, ¿no? Así, a las democracias nos caen bien las otras democracias, las autocracias muchas veces se hacen amigas entre ellas, con lo que la unión entre Estados Unidos y Europa es un índole, yo creo que muy natural, ¿no? Que las disputas entre Occidentes son más una riña entre amigos que entre enemigos, muchas veces. Rusia y China, por otro lado, aunque comparten frontera y tienen varios puntos de tensión que no pueden evitar, también tienen una naturalidad, en mi opinión, en que colaboren tratando de deslegitimar a Occidente porque es una amenaza a la legitimidad de su sistema. Y la gran pregunta a la que me encantaría poder contestar, y no puedo hacerlo por desgracia, pero podéis ver por dónde creo que van a ir los tiros, sería, ¿servirá como motivación a las democracias liberales darse cuenta de que sus ideales están cada vez más amenazados y podrá esto revitalizar un esfuerzo institucional o una nueva colaboración de una índole liberal? Claro, en la Guerra Fría teníamos la motivación dada por un enemigo poderoso, el comunismo, ¿no? Las alianzas internacionales, además, José, creo que tienen, parece que para funcionar bien realmente, para que estén engrasadas, tiene que haber un peligro evidente a la comunidad, ¿no? Un ejemplo clásico, de hecho, de esto es la Liga de Delos, liderada por Atenas para defenderse de la expansión persa. Pero a medida que la amenaza persa se disipa, más costosa era mantener la Liga unida, porque ya no hay un enemigo por el que tienen que hacer frente y empiezan a haber más dificultades y problemas entre ellos. Y acaba transformándose de la Liga de Delos, ¿no?, al Imperio de Atenas. Entonces, no me acuerdo de quién es el militar norteamericano que había hecho esta misma reflexión sobre la Liga de Delos hablando de la OTAN, cuando cayó el muro de Berlín, porque había una crisis de identidad que dificultaba la identidad un poco dentro de la cohesión, porque cuando ya no hay un enemigo que ha dado el espíritu a la organización, ese enemigo se disipa, pues, pues, pues ahora que estamos en ese momento de que parece que después de la caída del muro de Berlín, ahora de repente tenemos autores en el escenario internacional que cada vez más nos pujan en ese sentido, quizá eso nos sirva como motivación, pero lo dejo como pregunta, ¿no? Cierto, ahora que planteabas, digo, nos diste ahora sí, abriste justo la caja de Pandora, hablaste sobre la reducción de la pobreza, el término globalización, sí, no, el liberalismo como esta cuestión universalista y sobre todo, yo creo que las cuestiones más apremiantes de nuestra sociedad actual, el tráfico de los seres humanos, todavía la existencia de la esclavitud en algunos países, la mutilación de los genitales de las mujeres también en algunos otros más, y bueno, la desvalorización hoy cada vez más de la cultura que podríamos denominar
sí, globalizada y sobre todo pensaríamos civilizada, pero que nos damos cuenta que no es del todo cierto. Ahora, planteas algo muy interesante, las autocracias suelen ser, se suelen unir y sobre todo suelen falsear las verdades, los números, los datos. Son los primeros que dicen que la reducción de la pobreza se ha logrado y pues nos damos cuenta que falsean la información. En este sentido, pues bueno, estamos ante, digamos, paradigmas contradictorios. Mientras unos te ofrecen la verdad en este fin último teleológico del hombre mismo, otros todo lo contrario, tratan de ocultar. De hecho, una de las preguntas que voy a hacer llegar ya en la siguiente parte de nuestra conversación, todavía no es parte, pero que te lo voy planteando para que prepares la respuesta tal vez, va a tratar sobre Alexis de Tocqueville, ¿no? Cuando Tocqueville plantea esta dicotomía entre libertad e igualdad, que bien lo planteabas tú, ¿qué estamos prefiriendo hoy? ¿La igualdad versus la libertad? Seguramente ya vemos el contexto de una igualdad sustantiva, la famosa igualdad completa. Bueno, el problema de la igualdad es que recae en un sistema o un estado de bienestar que ya se ha plantado y teorizado durante el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, poco después del 45 inicia. Incluso podríamos decir, no concluye en el 89 con la caída del muro de Berlín, pero ya lo vamos a ver en la sección de preguntas y respuestas. En este sentido, quisiera yo anotar muy bien que la globalización es cierto, promueve la interacción de las redes globales que evidentemente van a ser dentro de la sociedad completamente decisivas. Sin embargo, la exclusión a estas nuevas fuentes de poder, que a menudo se produce en un proceso de acumulación-exclusión, por así decirlo, equivale a la marginación estructural de la sociedad dentro de la red global, como lo plantea Manuel Castells. Ahora, esto conlleva a la no posesión del poder en sí mismo. Como estás fuera de la globalización, como estás fuera de estas redes, ¿no? Por así decirlo, de poder, estás fuera de, y por tanto, pues, digámoslo así, hay potencias que pueden no aplastar la soberanía, porque también caeríamos en un término sensacionalista y sobre todo nacionalista, pero sí quedas fuera de la jugada y por supuesto no puedes formar parte del orden internacional. Ahora, entendiendo y habiendo hablado ya, Will, de las principales variables y sobre todo de los actores que nos has planteado ya con algunos ejemplos muy claros y relevantes en el mundo antes de la pandemia, creo yo que podemos ya entrar con una soltura un poco más sobre lo que quizás sea la pregunta ya del día. Nos estamos aproximando ya tal vez a, digámoslo así, al desenlace, ¿no? Por ejemplo, y la pregunta del día creo que es completamente válida. ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID-19? De hecho, sobre eso versa la conferencia del día de hoy. Ya hemos visto un poco previo al COVID-19, al SARS-CoV-2, cómo estábamos, el orden internacional, cómo se encontraba para ese momento, ya también con el planteamiento que yo proponía sobre el poder y sobre, por ejemplo, el acceso mismo a con respecto a la globalización, que puede ser criticado por supuesto, pero cómo podríamos entender ya, digamos, sin ir tan fantasiosamente positivos, sin ser demasiadamente utópicos, porque seguramente no vamos a tener una libertad completa, pero vamos en busca de cómo va a ser el mundo post-COVID-19 y sobre todo, como bien lo planteabas, para las democracias más liberales. ¿Qué va a pasar con las democracias más liberales? ¿Van a apoyar todavía la libertad o van a prostituir la libertad y vamos a caer en una igualdad? ¿Qué piensas al respecto, Will? Genial. Pues a ver, siento, quizá me encantaría ser más sensacionalista y tener como un tuit que puede cambiar radicalmente lo que está diciendo todos los demás, pero yo soy bastante conservador en mis previsiones al cambio que se va a producir a nivel internacional. ¿Por qué? Porque creo que los factores que han hecho que las principales potencias concentren poder realmente no van a cambiar. Por lo menos en este momento del coronavirus, porque a lo mejor hay una mutación del virus y es muchísimo más letal y demás, y esto podría cambiarlo todo, pero a día de hoy creo que podemos decir con moderada seguridad que tanto China como Estados Unidos no van a perder a su población de la noche a la mañana y las instituciones políticas van a continuar siendo las mismas. Yo no creo que Estados Unidos se vaya a convertir en una dictadura, por mucho que estén obsesionados con eso parte de la izquierda en Estados Unidos, y tampoco creo que China se vaya a democratizar y creo que, sobre todo, los internacionalistas cada vez ven esto con más realidad, ¿no? Estábamos viendo, ¿no? Pensábamos que con la subida de la clase media en China, que eso iba a haber una exigencia de una transformación a nivel política que no se ha producido, y ya lo estamos viendo con unos ojos un poco más sobrios, ¿no?
Haría falta una pandemia como la peste bubónica, ¿no? Que acabó, según se cuenta, entre un tercio y la mitad, dicen a veces, creo, de la población europea, para que realmente cambiaran esos factores. Acuérdate que la población y las instituciones son la clave del pilar económico que yo estaba explicando arriba, que explica el poder, ¿no? Entonces, hoy tenemos una conectividad tan inmediata que un virus de este tipo podría haber sido mucho peor. Y no me malinterpretéis, el COVID-19 ha sido terrorífico, pero los que piensan que no puede haber un virus peor solo tienen que mirar la letalidad de algunos virus anteriores combinado con la conectividad que tenemos hoy eh, para ver lo desastroso que realmente puede ser estas cosas, ¿no? Por ejemplo, Atenas, en la Grecia clásica, era una polis globalizada para la época, ¿no? Y también pagó más dura que la demás, o por lo menos esa es la que más se sabe, porque así lo escribió Tucídides, sobre la peste de su época, que se llevó a Hades, a Pericles, entre otros, por cierto. Y sabemos que el capitalismo y la globalización han sido de los mejores inventos no planeados, pero sería ingenuo pensar que la globalización y la libre circulación de personas y mercancías no tiene sus riesgos. O sea, no es cuestión de verlo de una manera ingenua esto, es una cosa que se necesita, pero habrá que habrá que saber los riesgos que conlleva esto, ¿no? Pero volviendo al presente, si Estados Unidos tiene, como hemos dicho, una bendición geográfica que no tiene ningún otro país, es el hegemón del continente americano. México lo sabéis porque sois fronterizos con ellos y eso no va a cambiar con el COVID-19. China va a continuar siendo una gran potencia, pero China tiene unas dificultades con las que no contan los norteamericanos. Los norteamericanos tienen otras facilidades. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es la única hegemonía regional en su continente, mientras que China no tiene esa suerte. Sus fronteras limitan con Rusia y con India, y con otros países evidentemente también, y Rusia tiene enormes problemas económicos y una demográfica nada apabullante, todo hay que decirlo. India, por otro lado, tiene una gran población, pero inmensos problemas de pobreza todavía. Y aunque continúa, o sea, aunque ambos países tienen dificultades, hay que recordar, creo que ambos estados tienen armamento nuclear y pueden amenazar a China de una manera con la que ningún actor pueda amenazar a Estados Unidos en su patio trasero. Corea del Sur y Japón son otros estados ricos que podrían transformar esa riqueza en una capacidad militar con relativa facilidad, con lo que China es una gran potencia, pero con un vecindario infinitamente más claustrofóbico y complicado del que disfrutan los norteamericanos. Por ejemplo, hace unas semanas había un enfrentamiento entre China e India por problemas fronterizos, que tampoco es nada nuevo, y ello ha hecho que India quiera más colaboración de una manera más estrecha con Estados Unidos y que además quiera probablemente fortalecer con sus lazos con Rusia también. Y esto además, José, no es física cuántica. Los estados se comportan de una manera muy similar a las pandillas en el colegio, ¿no? Cuando teníamos 14 años. Si hay un miembro abusivo, los demás lo que hacen es se reúnen para intentar contenerle, que es lo que se denomina con balancear en relaciones internacionales. Por tanto, yo preveo que continúe como hasta ahora, ¿no? Es decir, China ha crecido de una manera espectacular desde las reformas de Deng Xiaoping, aunque esté frenando su ascenso. Va a seguir provocando mucho recelo en Washington, claro, y tiene la población más grande del mundo, también hay que recordarlo. En los últimos años, uno de los conceptos de los que más se ha hablado es de la famosísima trampa de Tucídides, por ejemplo. Pero bueno, o sea que no preveo grandes cambios a ese nivel, salvo que la pandemia, evidentemente, haya una mutación y sea una letalidad mucho mayor, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, parece que regresamos involuntariamente al inicio de la presentación del día de hoy cuando hablaba yo de Giuseppe di Lampedusa justo en el Gato Pardo, que todo cambie para que nada cambie. Por tanto, parece ser que lo que vamos a tener en la realidad post-COVID es todo un cambio que al final no presenta algún cambio. Es como un oxímoron dentro de la poesía, es paradójico. Vamos a terminar cayendo en esta lemniscata, ¿no? Mal llamado signo del infinito, en este signo del infinito eterno, ¿no? Donde no va a cambiar absolutamente nada. En palabras, recuerdo de Michael Mann, él plantea que una sociedad es una red ya de interacciones sociales en cuyos límites hay una cierta brecha. Esta brecha va a ser la llamada brecha de la interacción. Y entre ella y su entorno va a ser parte de una sociedad que va a ser la unidad. Y esta unidad, esta sociedad de unidad va a tener límites. No sé yo si frente a una pandemia como el COVID-19, el SARS-CoV-2,
este límite de la unidad sea justamente el que nos sabemos mortales. Claro, ya estoy regresando un poco al campo filosófico, pero al final del día, esta mortandad que sabemos, ¿no? Y sobre todo que nos espanta, puede ser la gran limitante no de la pandemia, sino de incluso la vida misma. Ahora, bien planteas y qué gusto me da, porque la verdad es que siempre es un placer reconocer datos de aquí y de allá, de distintas ciencias, no solamente que lo has planteado ya desde las relaciones internacionales, has hablado también un poco sobre la trampa de Tucídides, pero quizás el público que nos está viendo ahora, bueno, no alcance a ver tal vez el alcance completo de esta trampa de Tucídides, que sin duda alguna es muy importante plantearlo. No sé si podrías, y con tu beneplácito, te agradecería que lo hicieras, que nos podrías platicar en qué consiste la trampa de Tucídides, Will. Por supuesto, es que es una pregunta, de hecho, que la vemos mucho en la clase de geopolítica, ¿no? Bueno, Tucídides para mí es de las principales autoridades cuando se habla de la historia. O sea, yo realmente cuando abro su texto y veo que una persona hace tantísimos años escribió este libro, me maravilla, literalmente. Y entonces Heródoto suele ser el premiado como el primer historiador, por lo menos en Occidente, pero Tucídides puede que sea el primer historiador que trata de ser objetivo, ¿no? De hecho, él lo dice al principio de la obra, dice, bueno, como yo no soy muy romántico y no escribo de una manera muy romántica y bonita, puede que la lectura sea un poco más difícil, pero lo que yo intento dar, ¿no? Son una reflexión que sirva para siempre, ¿no? En tanto a cuanto la condición humana siempre era la misma, pues yo creo que puedo aportar algo, ¿no? Es lo que él intenta decir. Y hay un profesor de Harvard que se llama Graham Allison, que es el que más ha popularizado lo que se conoce como la trampa de Tucídides, ¿no? Lo que intenta argumentar es que siempre que un Estado revisionista, ¿no? Es decir, que no acepta el orden internacional, amenaza con desplazar al Estado líder, el resultado más probable de esa interacción es la guerra. 12 de los 16 casos que han estudiado de los últimos 500 años, además, en el Belfer Center, hay una web solo de esto para quien le interese, en el que ha sucedido este fenómeno, han acabado en guerra. O sea que 12 de los 16 casos que se ha producido el fenómeno, la guerra ha sido el resultado, ¿no? Y en palabras de Tucídides, si me permites hacer mías sus palabras, decía que aunque tengo para mí que la causa más principal y más verdadera, aunque no se dice de palabra, fue el temor que los lacedemonios, es decir, los espartanos, tuvieron de los atenienses, viéndolos tan pujantes y poderosos en tan breve tiempo, ¿no? Es decir, que si yo soy Estados Unidos y tú eres China, si yo veo lo rápido que te estás haciendo rica y militarmente importante y demás, yo lo veo eso con mucho recelo porque puedes llegar a disputar el poder conmigo, ¿no? Ojalá, evidentemente, y China hay que recordar que ha tenido un crecimiento económico absolutamente brutal y espectacular, entonces yo creo que se entiende con este concepto de la trampa de Tucídides muy bien el recelo que esto provoca en Washington, ¿no? Ojalá que Estados Unidos y China no lleguen a la guerra, pero creo que la guerra tiene unas consecuencias tan nefastas, sin duda que ambos actores podrían convertir al mundo en un cenicero, por lo que conviene no descartarla nunca como posibilidad, ¿no? Y que sepamos qué es lo que pasa cuando realmente fracasan las negociaciones, cuál es el precio del fracaso en la diplomacia, ¿no? A nivel internacional. Y entonces, sí es posible que, siguiendo a Haas, el COVID-19 acelere algunas tendencias que hemos venido viendo, ¿no? El retroceso de la democracia, hemos estado hablando, por ir concluyendo, la crisis del orden liberal internacional, que parece que muestra muestras de agotamiento, como también hemos comentado, y que los déspotas utilicen las medidas extraordinarias para convertirlas en ordinarias. Así que yo creo que con eso más o menos hemos podido hacer, ¿no? Una explicación del funcionamiento del sistema internacional, de ver cuáles eran las variables que habían antes del COVID y poder hacer unas reflexiones de cuáles van a ser las que van a continuar después. Por mi parte, José, la verdad que te devuelvo el micrófono y abierto a las preguntas. Repíteme si quieres la primera que tenías lista, pero encantado de contestar a lo que haga falta. Pues la verdad que muchísimas gracias. Mira, no queriendo, pero como decimos acá, ya se fue corriendo una hora y la Cierto. verdad es que siempre he sentido muy fresco el diálogo. La verdad, siempre es agradable, sobre todo porque hemos, en la medida de lo posible, utilizar tecnicismos, que al final siempre estamos sumergidos en este mundo académico y al final solemos pecar demasiado en la utilización de tecnicismos, pero en este fin último de la divulgación científica creo que hemos logrado el cometido último y al final
no queriendo, pero también has podido resolver la pregunta inicial, ¿cómo va a quedar el reordenamiento internacional post-COVID? Y parece ser que también nos quedamos con esta idea de gato pardo, ¿verdad? En esta lemniscata infinita. La primera pregunta, y también invito a las personas que nos están siguiendo en la transmisión directamente, es que también puedan dejar sus preguntas en los comentarios y nosotros les daremos parte en ese sentido. Fíjate que ahora que lo planteas y para darle parte a las personas también tiempo para que puedan hacer sus preguntas o comentarios, cuando hablabas de la igualdad y la libertad, me recordaste a Alexis de Tocqueville. Creo haberte preguntado hace ya casi un año, en septiembre, allá en el Juan de Mariana, creo haberte preguntado esto y todavía tengo dudas, imagínate tú. Entonces creo que las dudas siempre son positivas en tanto que en esta mayéutica socrática, ¿no? En la eterna pregunta para buscar verdades, siempre hay que preguntarnos por todo. Si yo sigo preguntándome por todo y eso creo que es positivo, la duda y el asombro nos llevan a cosas siempre buenas. ¿Qué piensas al respecto, Will? Ya hemos podido comprender un poco más en este sentido el orden internacional, pero cuando hablabas de la igualdad y la libertad, creo que es muy importante para las personas que puedan estarnos escuchando que desde tu campo de especialización nos digas, para ti, la pregunta que hace Tocqueville, por ejemplo, ¿qué es mejor, la igualdad o la libertad? Pero teniendo en cuenta que una va en detrimento de la otra, ¿tú qué elegirías, Will? Yo sé, por supuesto, que vas a elegir la libertad, pero la pregunta entonces sería, ¿tú cuál eliges? Y otra pregunta es, ¿por qué eliges esta decisión? ¿Por qué tomas esa decisión y no la otra? ¿Qué pensarías al respecto? Yo sé que es complicado, pero eh, siempre he pensado que es una de las cuestiones más apremiantes que podríamos empezar a definir. Bueno, me alegra que saques a Tocqueville porque, de hecho, mi director de tesis, Eduardo Noya, es un gran especialista en el autor y tiene una edición con Trota de Democracia en América en la que viene con todas las anotaciones, reflexiones que él hizo del capítulo, que es una maravilla de edición, que las recomiendo a todos. Está en Liberty Fan también, para quien le interese, en inglés y en castellano. En España la mejor versión la sacó Trota en el físico, pero está todo en Liberty Fan. Para mí, Tocqueville realmente es como el último libro que tenía que haber escrito Platón, ¿no? Me siento un poco así a veces, ¿no? Como que Platón parece que escribe, habla del estado ideal, ¿no? En la República, luego en las leyes de un estado menos ideal y se quedó por escribir el peor de los estados que para él era la democracia, ¿no? Y Tocqueville es el que realmente retoma este problema con con unas verdades que entendemos a día de hoy mejor que nunca, ¿no? En mi opinión, Tocqueville, la razón por la que escribe el libro, él se da cuenta, ¿no?, de que ya no hay vuelta atrás, ¿no? La igualdad política es algo que viene, la democracia es algo que viene, el antiguo régimen ya fue, y lo que le da él es algo que celebra, de hecho, y la igualdad política es algo con lo que él está mucho de acuerdo, pero él tiene un gran miedo en que en esa obsesión por la igualdad salga por la ventana la libertad. Y de hecho, a mí me recuerda mucho, ¿no?, cuando veo los movimientos de extrema izquierda en Europa, por ejemplo, que una obsesión con la libertad, por ejemplo, no todo el feminismo es así, gracias a Dios, y hay feminismo que tiene aportaciones muy interesantes, pero una cosa que decía Tocqueville, que yo siempre me acuerdo cuando veo las quejas modernas, es decía, la igualdad, cuanto menos haya, más va a cabrear a la gente, ¿no? Es decir, cuando ya el 99% esté conseguido, más va a cabrear. Y me acuerdo de eso mucho, porque veo muchas manifestaciones en España organizadas por el feminismo, pero nadie dice nada de lo que les pasa a las mujeres en África y en Oriente Medio, que evidentemente están en unas condiciones muchísimo peor que en España. En España, de hecho, es de los mejores países en los que se puede vivir en este sentido, ¿no? Que evidentemente yo entiendo la parte y no hay que caer en la complacencia, ¿no? Yo esa parte la entiendo, pero en aquellos sitios donde la desigualdad es mucho más brutal, no hay iniciativas para acabar con ellas, mientras que en aquellos donde hay pocas cosas, más indignante es para la gente. Sin duda, evidentemente, yo creo que tiene que haber igualdad, pero claro, cuando hablamos de igualdad, yo voy a defender hasta la muerte la igualdad política, ¿no? El derecho de que tú y yo y todos los demás como ciudadanos tengamos el derecho a votar, tengamos el derecho a ser elegidos nosotros como
como líderes a cualquier tipo de nivel, a nivel autonómico, a nivel de ayuntamiento, a nivel de Estado, a nivel de lo que sea, esa igualdad política me parece fundamental, a mí, por ejemplo, ¿no? Pero si por igualdad entendemos que seamos igualdad al pleno término, me parece una estupidez ideológica decirla, porque eso no se puede conseguir, salvo que nos esclavicen a todos, ¿no? Porque evidentemente la diversidad humana es algo maravilloso y mis intereses son distintos a los del otro y yo me voy a esforzar más en muchas otras cosas que otro y una persona que trabaja más que otra debería de tener beneficios por haber trabajado un poco más que otra y aquel que arriesga con su capital también y demás. Y entonces, evidentemente que todos queremos vivir en países más prósperos y que todo el mundo tenga la libertad para decidir más en su destino, ¿no? Que pueda cada vez todos podamos elegir mejores trabajos, que todos tengamos mayor libertad para elegir todas estas cosas, y estas no son cuestiones fáciles, pero que al final la igualdad de resultados tiene un precio demasiado alto, ¿no? Esa es mi opinión. Completamente de acuerdo, muy, muy de acuerdo contigo. Yo creo tal vez la trampa, porque creo yo que es una trampa epistemológica, una trampa del conocimiento mismo, de cómo se acepta el conocimiento, sin caer, claro, en esta adquisición del mismo mediante el positivismo. Yo no estoy tan de acuerdo con la cuestión positivista en la obtención de las verdades. Creo que la trampa que nos hace Tocqueville es poner al liberalismo y, sobre todo, en este sentido, libertad e igualdad, como si fueran enemigos, digámoslo así, irreconciliables. Yo creo que no se puede hablar de estos dos términos como completamente indisolubles. A mí me parece que pueden llevarse muy bien de la mano sin caer en los extremos. Por supuesto, cuando tú hablas de la igualdad ante la ley, podríamos decirlo en un tema constitucionalista kelseniano, o lo que estamos buscando es la igualdad ante la ley. Por supuesto que nadie pueda tener un acceso exclusivo a algo. Por ejemplo, al poder o, en este caso, digamos, a las posiciones de poder que involucran, bueno, el orden gubernamental. Ahora, hay una cosa interesante, y antes de pasar a las primeras preguntas que nos han hecho bien llegar las personas, el tema de la hegemonía. ¿Cómo podemos hoy entender el tema de la hegemonía? Y tú platicabas sobre Fukuyama, y no quiero dejarlo pasar porque es alguien que sinceramente creo que no cae en un nihilismo extremo, porque en el fin de la historia podríamos pensar, por ejemplo, que el hombre ya no tiene nada más que hacer. Podríamos pensar incluso que el Renacimiento es la etapa de inicio, la etapa de comienzo, digámoslo así, de arranque para poder entender al hombre mismo. Ya lo planteaba, por ejemplo, René Descartes, todas las personas que formaron parte incluso de este movimiento en pro de la persona y de la razón, de la persona como individuo, por supuesto, y dentro de la subjetividad. Ya lo he platicado yo en algunas ocasiones, en este subjectum, en esta subjetividad, surge justamente la noción de la existencia del hombre para el hombre. Sin embargo, ello también construye una crítica. Cuando el hombre se posiciona como el centro del todo, lo que comienza es a transformar el todo sin importarle el entorno. Y eso hoy, pues lo hemos pagado, digamos, de alguna manera caro. Ya, por ejemplo, en su momento con la degradación de la capa de ozono, ¿no? Eso también fue una gran problemática que aumentó no a nivel exponencial, pero sí aumentó en alguna medida la exposición de los rayos solares a la piel humana, por tanto, el aumento, digamos así, gradual o porcentual de cáncer de piel, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hemos vivido por este exceso de transformación de la materia prima con respecto a los beneficios últimos, que yo creo que se confunde demasiado. Lo que nosotros estamos defendiendo es el libre mercado. Ahora, el libre mercado, como bien se ha definido, el libre mercado puede estar cooptado, se puede quedar en un solo sector, y eso entonces ya no es ni libre, ni es, eso ya no es libre mercado. Eso creo que la gente también lo confunde un poco, porque piensan que el libre mercado es unos cuantos. Esto ya lo han dicho también otros teóricos, como por ejemplo con el tema de los directorios, que son unas cuantas transnacionales que tienen incluso poder o injerencia en decisiones gubernamentales. Eso no es el libre mercado, esas son otras cosas. Incluso, por ejemplo, el tema de las concesiones. Para construir una obra se contrata a una empresa privada, pero ¿cuál es el problema? Que no existe libre mercado. ¿Por qué? Porque lo que existe es la corrupción del sistema mismo para la concesión. La concesión se da al amigo o al vecino o al compadre del agente político en ese momento que está en el poder. Entonces, eso no es libre mercado, pero ya podríamos irlo definiendo. Ahora, y regreso con el fin de la historia de Fukuyama. En el fin de la historia, ¿tú cómo lo planteas? ¿Crees que realmente sea este fin de la historia? Ya, por ejemplo, Svetlana Todorov había planteado
que la ilustración, porque mucha gente que seguimos, y de hecho en las academias se sigue estudiando demasiado la ilustración, pero creo la ilustración ya es un tema, pues no antiquísimo, pero sí que ya no promueve otras ideas. Por ejemplo, nos hemos casado con estos axiomas del estado de naturaleza, del contrato social, y el contrato social es un axioma que ya no funciona para nuestra verdad y sobre todo para el siglo XXI. Incluso en una crítica podríamos decir, bueno, ¿y dónde está el primer contrato? A mí que me enseñen mi contrato, yo no firmé nada, en una idea un poco chusca, por supuesto, pero es cierto, la ilustración, dice Todorov, no fue una etapa de fin último, fue una etapa de vengan las ideas. Por ejemplo, los creadores propios de la enciclopedia lo que pensaban es recuperemos los grandes ideales humanísticos, artísticos, todos los ideales de la concepción del hombre, resumámoslos en una gran enciclopedia que la gente pueda adquirir y que por sobre todo lo pueda leer. La enciclopedia no se escribía en latín, la enciclopedia se escribía en francés y en algunos otros idiomas, pero lo importante es que la gente pudiese tener el acceso a esta información y sobre todo a una información verdadera. Hoy, por ejemplo, las fake news, hoy, por ejemplo, también toda esta corrupción que te planteo ya desde la falseación de las verdades, hoy las verdades ya no son lo que tendrían que ser. Y recuerdo ahora mismo el escritor José Ortega y Gasset, siempre lo cito porque me parece asombroso lo que plantea. Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, específicamente en el prólogo a los franceses, plantea la idea que la palabra por sí misma se ha prostituido. Y al haberse prostituido en esta idea no arrogante, no vulgar, sino que se ha prostituido en un término, por ejemplo, de Polibio, ¿no? Ha caído en el vox populi, en la muchedumbre o lo que Polibio planteaba como la oclocracia, la palabra se ha prostituido tanto que cae en desprestigio. Hoy la palabra ya no vale. Y por tanto, como no vale, incluso los discursos políticos ya no son como los de antes. Hoy la gente ya no adopta un discurso político con base en los sentimientos, sino que ahora detrás del discurso político va una garantía. Y esta garantía muchas veces es la cooptación de la propia subjetividad de las personas. Yo lo planteaba al iniciar el tema, cuando Martin Heidegger planteaba la existencia auténtica o inauténtica, se puede resumir como la existencia inauténtica es aquella en que las personas no piensan por sí mismas, sino que son pensadas por los demás. No eres una persona pensante, eres una persona pensada. En este sentido, ¿qué piensas con respecto del fin de la historia? Y perdón toda la digresión que hice, pero quería llegar justo a esto. ¿Tú crees que el fin de la historia ya es hoy? ¿Que el COVID-19 nos va a dejar ya el fin de la historia y lo único que estamos haciendo es un juego de reciclar ideas? ¿O el fin último de Fukuyama creo que se equivocó? ¿Tú piensas que se equivocó o piensas que la tesis puede llegar, pero simplemente no ahora, en una fecha posterior? ¿Qué piensas al respecto, güey? A ver, yo creo que o sea, Fukuyama se equivocó con mucho y mucho ha escrito para intentar limpiar su nombre después, pero sigue siendo una persona de referencia a todos los niveles. De hecho, sus obras, Los orígenes del poder político, si no me equivoco, y Orden y decadencia política, me parecen sus dos mejores obras, que son del año 2010 y 12 o algo así deben de ser. Entonces, él cuando habla del fin de la historia, él está utilizando podríamos decir, un marco muy hegeliano, ¿no? De cómo funciona y del sentido de la historia que van hacia un final, ¿no? Podríamos decir. Y él lo que dice, y en mi opinión a nivel filosófico está sin disputar, ¿no? Es que la democracia liberal ha demostrado que es el mejor sistema de gobierno y, de hecho, yo no conozco, te lanzo la pregunta, te lanzo la pregunta porque yo no conozco ninguno en Europa, ni aquí en Latinoamérica tampoco, ¿qué universidad de ciencia política defiende algo totalmente contrario a la democracia? Lo que intento decirte con esa pregunta es que a nivel filosófico es verdad que eso no se discute. A día de hoy no se nos ha ocurrido nada mejor. Sí, hemos hablado de Rusia, hemos hablado de China, ¿no? Es la batalla entre el gobierno de aristocracia, gobierno de los mejores, con todas las distintas matices que eso tiene, y la democracia. Pero no hay nada nuevo, o sea, nadie me ha dicho a mí, pues no, la democracia no se hace, la democracia liberal no. De hecho, casi todos los intelectuales de primer nivel en Occidente la siguen defendiendo. Entonces, en ese sentido, yo no sé si hemos llegado al fin de la historia. Evidentemente,
No lo hemos hecho porque, bueno, si vivimos 1000 años más la humanidad, o 2000 o 3000, a lo mejor salimos con un sistema totalmente nuevo. Pero a mi modo de ver, eso no, esa pregunta que suelta Fukuyama queda sin contestar. Ahora, si interpretamos eso, que automáticamente dando un botón todos los países se iban a convertir en democracias liberales, pues entonces claro que se equivocó, porque eso no es lo que sucedió, ¿no? Y más ahora, empezando 2005-2016, ya vemos que la democracia empieza a a entrar en decadencia, podemos decir, ¿no? Los países tienden a ir más hacia otro lado. Pero Fukuyama también dice algo muy importante, yo creo, y esto lo dice en el paper de Foreign Affairs inicial, dice, también la democracia tiene un problema, ¿no? En la democracia liberal, y es que es un credo vacío. Es decir, no te dice, es como, y es un poco el fallo a veces que tiene el liberalismo, ¿no? Es, los libertarios a veces somos mucho de que no nos imponga el Estado, ni el grupo, ni nada, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, nos preocupa mucho nuestra propia libertad. Pero es una libertad muy negativa, ¿no? Muchas veces entendida. Y él decía, esto no llena los corazones de la gente. A la gente lo que le llena el corazón de verdad es la comunidad religiosa, la bandera, el nacionalismo, todas estas cosas que él decía que parece que hemos olvidado, pero no hemos solucionado, porque si además nos movemos hacia un mundo cada vez menos creyente, ¿no? Parece que hay un vacío ahí que puede ser explotado por un populista. Que venga con un, podemos pensar en Venezuela, ¿no? Que venga con un nosotros contra ellos, que es la estrategia populista clásica, de nosotros contra ellos, e intente cohesionar un grupo social utilizando al extremo contrario como oponente, ¿no? Y entonces la democracia tiene ese problema, ¿no? La democracia liberal. Y es algo que dice Fukuyama. Por eso yo creo que sí, lo entendemos como una aplicación automática de que damos de una ficha de dominó y que todos los países se van a convertir en democracias, evidentemente se ha equivocado, pero también decía cosas muy interesantes de ellos. De hecho, en la contestación a eso son los dos libros que te he dicho y sacó hace 2 años un libro que se llama Identity, Identidad, en el que habla, es Rousseau puro, vamos, de toda la idea esto y de cosas que se equivocaba. Que de hecho, otra de las cosas que se equivocaba en el fin de la historia es que él decía que Donald Trump era un gran ejemplo de los éxitos de la democracia liberal porque era una persona que su ambición se había ido por el campo del business y que no tenía ambiciones políticas. Y toma bofetazo, ¿no? Que de repente es presidente en 2016. O sea que es una cosa curiosa. Sí, 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 muy, muy cierto. Y de hecho, ahora que lo planteabas, la vez pasada lo retomé, pero se me olvidó el nombre de un autor y hoy quiero reivindicarme en esta búsqueda de la perfectibilidad humana, en cómo mueren las democracias de Ziblatt y Levitsky, justamente plantean lo contrario, plantean a un Donald Trump enemigo de la democracia. Y hay que tener cuidado porque Ziblatt y Levitsky, quierase o no, defienden el ideal democrático. De hecho, algo que me parece impresionante y se sabe en toda América Latina, los estadounidenses, específicamente sus teóricos, siempre ponen a Estados Unidos como los paladines no solo de la democracia, de algo todavía peor, de la justicia. Para América Latina, los grandes paladines de la justicia y la democracia son los estadounidenses. Y yo creo que hay que volver a retomar ese planteamiento porque no creo que sea del todo cierto. Pero bueno, puede estar un poco en discusión. Por supuesto, sí están adelantados en algunas leyes y en algunos derechos y sobre todo libertades individuales, eso no lo niego, pero hay que también retomar algunas cuestiones, por ejemplo, que siguen existiendo muy permeadas en su ideología, incluso cuestiones hacia distintas razas, por ejemplo, ¿no? O el que una persona no hable inglés, eso también ya forma parte de una exclusión. En fin, podríamos definirlo en otro campo. Ahora, y pasando a las preguntas que ya nos han llegado, y si no, no voy a darles parte, Carlos Olivares nos pregunta, ¿qué factor de poder juega la ciberseguridad en el actual orden mundial? Por ejemplo, nos plantea Carlos, en el tema de la tecnología 5G dominada por China. Reitero, ¿qué factor de poder juega la ciberseguridad en el actual orden mundial? ¿Qué pensarías, Will? Es un tema complejo y yo no sé, con humildad lo tengo que decir, la parte tecnológica de fondo que hay. O sea, la sospecha es clásica, es decir, China tiene el monopolio y puede pedirle a sus propias empresas lo que le venga en gana de datos, de cualquier cosa, y entonces todos los países tememos que China utiliza sus empresas, su tecnología con fines políticos, que es lo que nos da miedo, ¿no? Bueno, también nos enteramos que los americanos nos habían estado espiando a los europeos, pero es lo que te digo, como al final somos parte del mismo grupo de amigos, de democracias liberales y tal, lo vemos con menos recelo, ¿no? Lo que sí pienso, y esto a lo mejor suena un poco de ciencia ficción, es que si hubiera un conflicto,
lo primero que yo creo que se haría a día de hoy es ataque en el ciberespacio en todos los niveles y en el espacio, me refiero al espacio físico fuera de la Tierra, ¿no? Lo primero que se intentaría hacer es denegar y bloquear las señales de los satélites para dejar ciego a los enemigos y demás. Entonces, la parte tecnológica está evidentemente clara. Es verdad que yo no soy un experto en la tecnología 5G, pero a mí entiendo perfectamente el recelo que esto tiene y creo que es fácil de entender, ¿no? ¿Qué garantías tenemos de que una empresa china con la legislación china como es, o la no legislación, ¿no? Fukuyama, de hecho, volviendo a él, dice que el Estado chino no es rule of law, es rule by law, que es una diferencia bastante graciosa. Y entonces, pues todo el mundo tiene bastante miedo, ¿no? Y creo que eso se entiende. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay una pugna por las nuevas tecnologías. Yo, de hecho, pensaría que justo por ello la tesis de Fukuyama, el fin de la historia, no es completamente cierta, en tanto que la ciencia siempre busca un cambio de paradigma, ¿no? Ya lo planteaba incluso un autor que estoy muy seguro que a ambos nos gusta, Thomas Samuel Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, justo lo plantea. Hay una ciencia normal, la ciencia que se viene desarrollando, la ciencia que ya tiene un modelo preestablecido y de repente comienza este modelo a no funcionar claramente. Cuando no comienza a funcionar, se crea, pero no es que se cree una ciencia extraordinaria de la nada, parte de una ciencia ordinaria, de otro modelo. Y la ciencia extraordinaria que plantea Samuel Kuhn justo deviene posteriormente en un paradigma o en un nuevo modelo. Que el modelo al final del día no es otra cosa en términos sencillos que una representación de la realidad de distinta manera o de distinto modelo matemático. En esta idea, incluso retomando un poco a los clásicos, algo que me parece completamente asombroso de Leviatán, porque reitero, una idea de René Descartes que me parece asombrosa es, cuando uno lea los clásicos es lo mejor, porque no es leer simplemente a los clásicos, es leer a las mejores mentes del pasado. Hoy podríamos debatir, por supuesto, todo lo inscrito en cualquiera de las obras clásicas, pero hay obras que te dejan mucho significado porque justamente estás leyendo a lo mejor del pasado. Y en esta idea incluso plantea, por ejemplo, en el Leviatán, que evidentemente es para poder construir el propio contrato, dice Hobbes que solo entre humanos, pero él no antepone la razón como esta cúspide para poder crear contratos, no, él antepone al contrato el lenguaje, el diálogo, Sí. el poder interactuar. Y esta idea es bastante, no novedosa, pero bastante interesante, en tanto que ya, por ejemplo, Aristóteles nos había dicho que el hombre es un animal político, son politicón, y esto lo retoma muy bien Thomas Hobbes. Entonces, me parece bastante decente lo que plantea Carlos Olivares en su pregunta, en tanto que efectivamente hoy vemos el factor que juega incluso pues todas estas nuevas redes de contactos y sobre todo la interconectividad. Hoy, por ejemplo, es la 1:18 p.m. en México, son las 8:18 en España y podemos tener este diálogo. Entonces, si la globalización no ha ayudado, bueno, pues las tecnologías dicen todo lo contrario y eso es algo positivo. Ahora, cuando hablábamos de la democracia, tienes toda la razón. La democracia se piensa como esta forma de gobierno última, como la más acabada, la más detallada. ¿Será que hemos llegado, como decía Voltaire, al mejor de los mundos posibles? Sea que la democracia sea la entelequia, vaya la redundancia del sea la entelequia que hemos necesitado durante toda la historia de la humanidad, digamos ya desde el siglo XV, que fue un poco como se retomó, o la democracia efectivamente, como decía Borges, es la gran tiranía numérica. Porque bien planteabas que muchos pensadores, muchos intelectuales no atacan a la democracia y eso es muy cierto. Creo el que bien la ataca es Tocqueville. Tocqueville sí fue mordaz con la democracia y la atacó muchísimo, sobre todo el presidencialismo. Tocqueville no comprendía el presidencialismo. Él efectivamente siempre defendió el modelo europeo sobre el parlamentarismo, esta idea, incluso el parlamentarismo, donde el poder ejecutivo sale o nace del poder legislativo, del Parlamento. En el caso, por ejemplo, de los países de América Latina no sucede eso. El poder ejecutivo resulta de la elección, del voto directo, ¿no? Entonces, acá en México, por ejemplo, en México no tenemos, lo curioso en México es que tenemos una democracia mixta.
sí hay cargos de elección popular por voto directo y a otros que no. Por tanto, es una democracia mixta, pero bueno, ya podríamos tenerlo en esta cuestión. Ahora, en el ocaso de los dioses, como diría Wagner, y ya el tiempo apremia, vamos a darle parte a las últimas preguntas, Will, si nos das esta oportunidad. Manuel Endínez Álvarez nos pregunta, ¿la conjunción de igualdad y libertad es la socialdemocracia que planteaba Keynes? ¿Tú crees que esta conjunción igualdad y libertad es la socialdemocracia? Y ojo, que si sí, entonces estamos en un terreno como lodoso, fangoso. No, o sea, yo sí que creo en lo que hemos hablado, ¿no? Cuando hemos estado hablando de la igualdad, utilizando a Tocqueville, él veía la democracia como, claro, es que es un autor complejo, Tocqueville, pero él veía, él lo que yo creo que él intentaba decir es, mira, por aquí vamos a ir y ojo, porque estos son los peligros que nos vamos a encontrar, ¿no? Y él decía, no tiene sentido comparar defectos y virtudes del sistema democrático frente al absolutismo, porque tienen vicios y virtudes totalmente distintas y la curiosa relación que hay, o sea, por ejemplo, para mí, el capítulo más maravilloso de su obra es sobre la tiranía de la mayoría. Ese es realmente lo más sublime de todo Tocqueville, para mí realmente está en ese capítulo, ¿no? Y es curioso que lo que a él le da miedo no es tanto, porque a él le gustaba mucho leer a Rousseau, por ejemplo, la opresión del Estado, que también le da miedo, pero lo que realmente le da miedo es la opresión del grupo. Y eso es una cosa que se nos olvida a los sociales, cuando estudiar sociología creo que ayuda mucho en esto, ¿no? Pero a los liberales muchas veces nos olvidamos de eso, estamos todo el día hablando del Estado y de la política, pero nos olvidamos muchas veces de la opresión que tiene el grupo, ¿no? Y él habla mucho sobre cómo como animales gregarios vamos a tener todos los incentivos para intentar seguir a la mayoría, haga lo que haga, porque el grupo social no va a permitir y aplasta a todos aquellos que piensen distintos a ellos, ¿no? Esta para mí es la parte personalmente favorita y sublime para mí de Tocqueville, y de hecho la tengo subrayada en inglés y en español y vuelvo a ese capítulo muy a menudo porque realmente es un manjar ese capítulo a todos los niveles. Y ese miedo que él tiene lo intenta también resolver diciendo, bueno, la aristocracia antes hacía de un contrapeso contra el absolutismo, ahora lo que tenemos que hacer es crear un nuevo monstruo aristocrático. ¿Cuál es su nuevo monstruo aristocrático? La sociedad civil organizada, no las asociaciones, que le da muchísimo peso. Dice, esta es la única manera en la que podemos equilibrar y hacer que aquella persona en una democracia, como es en Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, ¿verdad?, se interese por la política, porque es algo tan grande, tan macro, tan alejado del ciudadano, que esta es otra de las grandes problemas de la política moderna, que ya lo dice Tocqueville también, que es el desinterés de la política por los ciudadanos. Ya lo explica muy bien aquí, dice, lo que hay que hacer es tener mucho poder transferido al poder local para que el ciudadano se acostumbre a la vida política, para que el ciudadano, dice, los americanos a la mínima se organizan para una carretera, se organizan para no sé qué, para una cosa religiosa, se organizan. Dicen, esto no pasa, no me pasa en Francia. Y él ve ahí un contrapeso muy importante, ¿no? Y que tiene mucho sentido el federalismo, en este sentido bien hecho, de una manera o de otra. Pero no he contestado a la pregunta de nuestro panelista con esto. Y yo creo que en la parte de la igualdad, realmente es una, o sea, tanto la libertad como la igualdad son dos cosas que dan para hablar 2 años de conversación mínimo, ¿no? Porque hay distintos autores, se entienden de tantas distintas maneras y demás. Yo, para mí, idóneamente, la igualdad debería de ser un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Una igualdad jurídica plena. O sea, ¿eso qué implica? Eso implica el fin de la corrupción, si se piensa bien. Una igualdad jurídica plena, que no haya favoritismos, que no haya patrimonialismo, que es algo que plaga las instituciones en Latinoamérica muchas veces, ¿no? El elegir al líder popular que lo que va a hacer es darte beneficios a ti como grupo. Eso, o sea, es la definición de la estructura política moderna, ¿no? El fin del personalismo en la política, la profesionalización, si quieres hablar en términos de Weber en este sentido, ¿no? De la burocracia. Pero bueno, no sé si he contestado. Yo, desde luego, soy muy poco keynesiano, siento decir, entonces yo no lo entiendo así. Sí, la contestación rápida a esa pregunta es la que diría, porque Keynes creo que tiene enormes problemas desde el punto de vista económico, aunque yo no soy economista, ojo. Y me gusta bastante más Hayek, pero bueno, esta es un gusto personal, yo creo. No sé, José Manuel, ¿tenemos tiempo para una pregunta más?
Sí, Sí, una más, venga. una más, venga. Rápido leo algunos comentarios que nos han dejado por acá para poder darles parte a la gran mayoría. La verdad es que muchísimas gracias a quienes nos están mandando sus preguntas. Nos dicen que la ilustración fue en el ámbito político una cosa, secularizar. Podríamos igual debatirlo. De hecho, Will, antes de que podamos cerrar esta transmisión, por cuestiones de tiempo tenemos que no terminar, como siempre estamos acostumbrados 2 horas, hoy por cuestiones de tiempo y sobre todo también para respetar los propios de las personas que nos ven. Yo quisiera, digamos, preguntarte si estás dispuesto a tener un segundo volumen con nosotros. Por supuesto, contar Ya conmigo. aprovechando que tienes el reflector, es como esta parte de la imposición un poco, ¿no? De no poder decir que no porque se queda grabado. Haces bien, Entonces, haces bien. que la gente no se espante, aunque no demos parte a todas las preguntas por la cuestión del tiempo, reitero, vamos a tener un segundo volumen, ya lo platicaremos con Will posteriormente. Leo algunas otras. A pesar de que la democracia, nos dicen, puede convertirse en la tiranía de la mayoría, en otras elecciones esta tiranía puede cambiar cada X tiempo. Esto es cierto, pero creo yo que sería un juego un poco demagógico, ¿no? Pensar que puede llegar alguien muy malo, pero que con la democracia lo podemos quitar. No es del todo correcto. ¿Por qué? Porque la gente corrompe incluso las constituciones. Y esto en México lo sabemos muy bien. En México estaba la no reelección, llega X personaje, mediante un consenso y por supuesto mediante la mayoría en el Congreso, han logrado quitar esas leyes que prohibían la no reelección y se han vuelto a reelegir. Y esto, bueno, es una cosa interesante. Y tal vez como conclusión ya de las personas que nos mandan los comentarios, quizás el reto de la democracia sea entender también que todo lo legal no es necesariamente legítimo. Claro, son dos términos completamente, claro, van de la mano, pero también pueden separarse. Hoy, por ejemplo, en México tenemos un presidente que llega con números muy elevados de votación, es un presidente muy legítimo, es por ende legal, pero esa aprobación de la gente puede mañana cambiar y eso es posible. Sin embargo, bueno, el tiempo apremia. Will, no me queda más que agradecerte, muchísimas gracias. Te agradezco en nombre de Estudiantes por la Libertad México, de Es Libertad. Sin duda alguna, en el tintero se han quedado 1001 preguntas. Ya tenía yo aquí casi el guión completo. Pero, pues bueno, eso da parte a que la gente también pueda conocer un poco esta iniciativa que estamos haciendo ya desde Estudiantes por la Libertad con estos seminarios, que lo que buscan es ello, impulsar el libre pensamiento y sobre todo la libertad individual, ya para poder argumentar, para poder coincidir y más que otra cosa para poder charlar entre pares, entre amigos, porque al final del día el conocimiento es eso, es una búsqueda, es lo que yo sé, lo que alguien más sabe, contraponer ideas, poder platicarlas un poco y crear consensos, pero no democráticos, consensos de la verdad, por supuesto, porque la democracia puede caer en tiranía y nosotros no Puede somos caer. tiranos. Yo coincido que siempre, y es una idea que he plasmado ya en algunos textos, yo creo que todos nosotros los que estamos haciendo esta lucha creemos mucho sobre todo en que puede existir algo mejor. Yo no estoy tan de acuerdo con Voltaire que estamos en el mejor de los mundos posibles, yo considero más bien que con el trabajo diario hacemos de este mundo algo mejor, pero este mundo posible es inalcanzable y la idea de que algo es inalcanzable justo nos motiva, nos impele, nos forza a llegar allá. Enhorabuena, Will, muchísimas gracias. Te doy los micrófonos una última ocasión por si gustas despedirte de nuestro auditorio. Quedamos al pendiente para una próxima emisión. ¿Qué te parece? Bueno, ya que me has puesto el cuchillo al cuello, no me queda más remedio que decirte que sí. Por supuesto, estaré encantado. Joder, Estudiantes para la Libertad y yo creo que la universidad donde yo estoy, la Marroquín, o sea, bueno, pueden ser más afines. Creo que muchas de las cosas que se hacen, desde Juan de Mariana también. Y yo encantado de poder charlar con vosotros sobre cualquier tema que sea que os parezca interesante. Yo encantado de aportar si a mí estas conversaciones me dan la vida, ¿no? Entonces, por mi parte nada más, daros las gracias a todos de verdad. Para mí ha sido un gustazo poder estrenarme con vosotros y espero, pues eso, que más de uno, que haya más de un evento que podamos hacer después de esto. Seguro que sí, ya estaremos pensando también por qué no invitar a algún otro profesor de la Marroquín, de Juan de Mariana o incluso algún otro panelista para que pueda también entrarle al diálogo con nosotros y Por nutrirlo. supuesto, por Lo supuesto. importante, lo importante siempre es nutrir las ideas y estamos en un cambio de paradigma. Incluso nosotros mismos tenemos paradigmas ya preconcebidos y están en constante renovación. Al final el universo, diría Carl Sagan,
Si somos polvo de estrellas, formamos parte del universo y el universo está en caos, en completa entropía, pero dentro de ese caos también hay orden. Y ese orden hoy lo platicamos, se llamó el orden internacional tras el COVID. Les agradezco a todos los que pudieron seguir la transmisión mediante Facebook Live. Y no lo olviden, nos vemos en una próxima ocasión. Esta no será la última vez que nos veamos. Quiero agradecer a Will, quiero agradecerle a todos ustedes y sobre todo agradecerle a usted que nos ve y nos está siguiendo. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima, Will. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias a vosotros, cuidaros mucho. Hasta luego, que vaya todo bien. Chao, chao. Bye, bye.